Hola, te damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de la reunión de la Casa del Padre. Hemos preparado un hermoso tiempo para conectarnos con el corazón de Dios. Así es que sigue las instrucciones. Número 1, prepara tu palabra, la Biblia, para lo que Dios va a hablar. Número 2, tus implementos para tomar nota de lo que Dios quiere hablarnos. Número 3, en lo posible, utiliza tus audífonos para no distraernos. Vamos a tener un tiempo maravilloso. Bienvenidos. Muy buenas tardes, Iglesia Casa del Padre. Qué alegría podernos unir en un mismo espíritu para alabar al Señor. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así que en este día quiero que cantes con toda la alegría de tu corazón, porque nosotros, la Iglesia Casa del Padre, seguimos en victoria, porque Cristo nos dio esa victoria en la cruz del Calvario. Vamos a alabar al Señor. Vamos, con júbilo y alegría. Hay un gozo que nada ni nadie me lo podrá arrebatar, y es el gozo del Señor. Ahí donde estás, puedes levantar tus manos, puedes exaltarle. Dale gracias. Yeah, 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 yeah. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. El gozo que hay en mi alma nadie me lo quitará. Fui alcanzado por tu gracia, me rodea tu bondad. El gozo que hay en mi alma nadie me lo quitará. Fui alcanzado por tu gracia, me rodea tu bondad. Jesucristo lavó con su sangre mis pecados en la cruz del Calvario. Ya no tengo por qué preocuparme, pertenezco a la casa del Padre. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. En la casa del Padre hay amor y mucho más. Hay palabra que edifica una familia de verdad. En la casa del Padre hay amor y mucho más. Hay palabra que edifica una familia de verdad. Para siempre quiero alabarle, exaltarle, glorificarle, honrar su palabra de vida, servirle siempre en la casa del Padre. Vamos, yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. Yo tengo un gozo que nadie me lo quitará, porque ese gozo viene de papá. Ahora soy feliz en la casa del Padre. Gracias, Señor. Estamos en victoria. Esta crisis no nos va a quitar el gozo. Nuestro gozo proviene del Señor, de la obra de Jesús. Iglesia Casa del Padre, levanta tus manos al cielo en este día y adórale, adórale, adórale. Él es nuestro Rey. Pertenecemos a la casa del Padre. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Honramos tu presencia. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Aleluya. Aleluya.
seguir adorando al Señor. Vamos a seguir adorando al Señor. Señores, y si tú estás ahí en tu casa, yo te invito a que tú le cantes con todo tu ser y vamos a declarar que no hay otro Dios como Él. No hay otro Dios que se compare a lo grande que Él es. Y vamos a decirle fuerte: tú eres el Rey de Reyes, tú eres mi Rey y Señor, y no hay otro Dios como tú. Y por eso yo te alabo, y por eso yo te exalto y yo te adoro. Oh sí, Señor, oh te alabamos. Dile: Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestros corazones. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Dile: Rey de Reyes. Rey de Reyes, te adoramos, tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda la adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Solo tú eres el camino, la verdad y la vida. Y en ti encontramos la paz que necesitamos. Por eso no hay nadie que se iguale a ti, Jesús. Por eso te decimos: no, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Tú reinarás para siempre, Señor. Tú reinas por siempre y para siempre, porque tú eres nuestro Dios. Y por eso te alabamos. Por eso, casa del Padre, donde tú estás, dile: Señor, gracias, porque tú eres mi Rey,
porque tú eres mi Señor y nadie se compara a ti. Y sigue alabando y sigue adorando ahí donde estás y dile gracias, Señor. Señor, eres todo lo que anhelamos y necesitamos. Estamos hambrientos de tu presencia, hambrientos de tu gloria, Señor. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le decimos al Señor cuán hambrientos estamos de Él y de su presencia? Te amamos, Jesús. Te adoramos, oh Rey. Más de ti es todo lo que necesito. Más de ti yo quiero, Jesús. Nada más podrá llenar los corazones. Más de ti yo quiero, Jesús. Porque bueno es Dios, grande es su amor, fuego es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, fuego es nuestro Dios por siempre. Más
Buenas tardes, amada casa del Padre. Un saludo muy especial, con mucho amor. Gracias a Dios por esta hermosa alabanza y adoración a nuestro equipo de la Casa del Padre, que con tanto amor y pasión nos llevan cada miércoles a la misma presencia de Dios. Anhelamos volver a estar juntos, anhelamos poder abrazarnos, esperamos que el 2021 todo pase y podamos estar otra vez juntos. Creo que nuestros abrazos durarán horas, lloraremos, nos quebrantaremos de gozo y de alegría de volver a estar verdaderamente unidos, no a lo lejos, sino muy de cerca. Queremos dar la bienvenida a toda esta casa del Padre, a cada uno de ustedes, familia, ovejas preciosas, a todo el equipo de liderazgo, pero también dar la bienvenida a quienes se están conectando de diferentes partes del mundo, desde España, Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Guatemala, Paraguay, bueno, tantos lugares donde la gente se está conectando cada miércoles con nosotros. Brasil también, te damos la bienvenida en esta tarde. Y antes de comenzar el mensaje, yo quiero desearles una feliz, pero feliz Navidad. Hoy me puse mi traje rojo, hoy tenemos las flores de Navidad, la velita de Navidad, porque hoy estamos a vísperas de celebrar lo que el mundo el 24 de diciembre celebra, pero que realmente nosotros lo celebramos todos los días. Jesús vino a este mundo, se hizo hombre, nació como hombre, se hizo siervo para venir y dar su vida por ti y por mí. Y no hay mayor celebración, el recordar que el amor de Él fue tan grande y sigue siendo tan grande para poder alcanzarnos, ¿no? Así es que disfruten de una Navidad maravillosa el día de mañana, que podamos seguramente no reunirnos como nos reuníamos antes, por supuesto, pero los pocos que estemos vamos a disfrutar de Jesús. Jesús es el espíritu hermoso de la Navidad. Él es Jesús, Él es el centro de nuestras vidas. O como decía mi nieto Juan José cuando tenía escasos 5 años en un video que le grabó su papá el día de Navidad. Navidad no se trata de regalos, decía. Navidad se trata de Jesús. Así es que Jesús sea el centro de nuestra reunión el día de mañana. Bueno, quiero compartir con ustedes una palabra que la encontramos en 2 de Samuel, capítulo 5, del versículo 17 en adelante. El título del mensaje es ¿A quién iremos? Versículo 17, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Diga conmigo, fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David, y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ello enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba
hasta llegar a Geser. Que el Señor nos hable en esta tarde. ¿A quién iremos? ¿Por qué el título de este mensaje? Lo va a entender. En la vida, cada día tenemos que tomar decisiones. Decisiones sencillas, como hasta qué ropa me voy a poner el día de hoy, qué vamos a almorzar hoy día o qué quieres desayunar. Desde por la mañana estamos decidiendo si voy a ir a tal lugar o lo dejo para después. Son decisiones cotidianas, pero decisiones sencillas que usted no tiene que consultar a Dios por eso. Pero hay decisiones que son trascendentales en nuestra vida. Decisiones que marcan un antes y marcan un después. Decisiones que pueden traer vida o pueden traer muerte. Pueden traer realmente bendición o maldición. Pueden edificar o pueden destruir. Decisiones que pueden llevar al éxito o pueden llevar al fracaso. Cuando nosotros vemos la vida de Elimelech, Noemí y sus 2 hijos tomaron una decisión fuera de la voluntad de Dios. Llegaron a Moab, dejando a Belén en un tiempo de hambre, y Moab fue una tierra que les produjo muerte, situaciones dolorosas. Al fin y al cabo, Noemí quedó sola. Gracias a Dios, su nuera Ruth con ella, pero perdió su esposo, perdió sus 2 hijos. Y triste porque el nombre de Elimelech, ¿sabe lo que significa? Dios es mi rey, o mi rey es Dios. Y si Dios es tu rey, ¿por qué no consultar a Dios cada cosa trascendental que necesitamos? Cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 6, en el versículo 60 en adelante, nosotros vemos a Jesús hablar una palabra a los judíos, una palabra dura, hablando de su muerte, hablando de esa muerte del que come mi carne y del que bebe mi sangre. Y para los judíos eso era duro. Mucha gente se retiró, no resistió esa palabra. Y me gusta porque después los discípulos vinieron. Algunos de ellos se fueron, pero varios de los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, esa palabra es muy dura, la gente se está yendo, casi como diciéndole, cambia el mensaje, como en el día de hoy, que la gente quiere mensajes facilitos, mensajes que te prometan 1000 cosas, pero que no te confronten con tu vida. Y ellos le dijeron: Señor, es dura esa palabra. Y el Señor les respondió: si ustedes quieren, también pueden irse. Si no resisten esta palabra, pueden irse. Y es allí donde Pedro, en el verso 68, le dijo: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida? Y Pedro estaba diciendo: no me puedo ir aunque la palabra sea dura, eres tú el que tiene la palabra de vida. Y este es el punto al cual yo quiero llevarte en esta tarde. ¿A quién iremos cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales de negocios, de matrimonio, de la educación de nuestros hijos, de trasladarnos de una ciudad a otra? Lo que viene para el año 2021 no sabemos. Vamos a tener que tomar muchas decisiones, y en estas muchas decisiones usted no puede dejar a Dios. ¿A quién iremos si solo Él tiene una palabra que te pueda decir lo que debes hacer y lo que no debes hacer? El profeta Jeremías en el capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes, cosas maravillosas, cosas ocultas que tú no conoces. Dice: clama a mí, no dice pídeme, ora, dice clama. Está hablando de un proceso de buscar su rostro, de buscar, de gemir, de clamar y de no salir de allí hasta que el Señor no nos haya respondido. Pero yo tengo que tomar una decisión rápida. Es que tengo que bueno, tómela. Pero con Dios las cosas no se hacen instantáneamente. Necesitamos buscar su rostro. Y cuando acostumbramos, cuando lo ponemos a Él al centro de nuestras vidas, cuando podemos decir: ¿a dónde iré? ¿A quién iré?
Usted puede buscar muchos consejeros y buenos consejeros, y Dios puede hablar a través de los consejeros, pero qué hermoso cuando cada vida puede ir a Dios, consultar a Dios, pedir a Dios y oír la voz de Dios y saber que lo que Dios le dijo es así. Yo sé que es eso. La vida de David se caracterizó por un hombre que desde temprana edad, desde que era un muchacho, yo puedo imaginar desde que pastoreaba las ovejas de su padre en el desierto, él aprendió a consultar a Dios. Él aprendió a tener una conexión con Dios impresionante. En este pasaje que acabamos de leer, él está consultando a Dios. Pero cuando nosotros miramos a David un poquito, déjeme ir un poquito atrás antes de entrar en los puntos del mensaje. Cuando usted va a 1 Samuel capítulo 30, David está huyendo de Saúl. Saúl lo quiere matar, lo persiguió hasta la muerte. Era algo impresionante, cuevas, desiertos, por donde fuera. Dejó de perseguir a los enemigos de Israel por perseguir a un hombre que le era fiel, que le amaba, un muchacho. En esa huida se le unieron varios hombres y prácticamente fue como su ejército, más de 400 hombres en la cueva de Adulam. Y aquí en este pasaje que vamos a mirar en 1 Samuel capítulo 30, David tiene que huir y la única manera de esconderse de Saúl era ir a la tierra de los filisteos. Y se metió allí y le dio gracia Dios con el rey y el rey le dio una tierra. Quédate en Siclag. Y allí estuvo morando en Siclag. Hacía incursiones con sus soldados y volvía. Un día se fue a hacer incursiones y cuando volvieron, después de varios días, encontraron que su campamento estaba quemado. Se habían llevado los amalecitas a toda su gente, a todos los llevaron cautivos. Se los llevaron sus mujeres, llevaron sus niños, habían asolado la tierra allí en Siclag, Amalek, enemigo de Israel. Y entonces aquí describe la condición y dice, vino David con los suyos, el versículo 3, a la ciudad y estaba quemada, sus mujeres y sus hijos y sus hijas llevados cautivos. David y la gente con él alzaron su voz y lloraron, dice, hasta que no les quedaron las fuerzas para llorar. Y luego dice que David estaba angustiado, el versículo 6, porque su gente, sus soldados, su pueblo, hablaba de apedrearlo y de matarlo. Y esto es lo que me encanta. Todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Y el verso 6 termina diciendo, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el versículo 8 dice, y David consultó a Jehová, diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le respondió, síguelos porque de ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Este capítulo 30, léaselo, es precioso. Él sale, él va tras los enemigos con una palabra. Dios dijo, te entregaré los enemigos, recuperarás la gente, recuperarás el botín y más del botín. Y David fue y acabó con los amalecitas. Y tomó sus mujeres, y tomó sus hijos, y tomó el ganado que se le habían llevado. Pero estos amalecitas habían hecho incursión a los filisteos y a otros. Estaban con un botín riquísimo. Y Dios le dio el botín. Dios le devolvió mucho más de lo que le habían quitado. Todo este capítulo 30 es hermoso. Vuelvo entonces a la porción que leímos en 2 de Samuel capítulo 5 y vamos a volver a mirar a David consultando a Dios en medio de una situación difícil. En medio de situaciones difíciles necesitamos consultar a Dios. En medio de situaciones críticas necesitamos consultar a Dios. Dios te ama, Dios me ama, Dios no nos va a dejar a la deriva. Dios nos guiará en su perfecta voluntad. Y aquí vamos a ver varios aspectos de este
capítulo 5 de Segunda de Samuel. Y lo primero que vemos lo he llamado el ataque contra el rey. Aquí David ya estaba reinando, Saúl había muerto. Capítulo 5 dice que vinieron las tribus de Israel y lo hicieron rey en Hebrón. El versículo 6 dice que David lo primero que hizo después de ser rey fue levantarse e ir contra los jebuseos que habitaban en Jerusalén. Saúl había gobernado 40 años y nunca había sacado a los filisteos de ese lugar alto, de ese lugar donde ellos estaban. Pero David lo primero que hizo fue derrotar a los jebuseos y tomar a Jerusalén. Y allí dice la palabra que moró, la convirtió en su fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó allí alrededor. Y dice el verso 10, David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. ¡Wow! ¿Cómo me gusta esto? Porque en todo lo que hagamos, en todo lo que tengamos que decidir, en medio de situaciones difíciles, críticas o buenas, lo más importante es que Dios esté allí con nosotros. Y es entonces cuando vamos al versículo 17 con el primer punto, el ataque contra el rey. Los filisteos, cuando supieron que David era rey, entonces vinieron, dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron los filisteos para buscar a David. Y aquí tenemos la primera cosa, el ataque contra el rey. Yo veo la vida de David y veo que fue un hombre de procesos, de pruebas, desde muchacho, primero con sus hermanos, después con el rey, ahora con los filisteos, con los amalecitas. Es increíble, era tremendo. Y es donde yo entiendo, él fue un hombre llamado por Dios, apartado por Dios, ungido por Dios, por Samuel cuando era un muchacho, y ahora ya es ungido como rey, ya está en el reino. Y después de esta gran bendición de estar en el trono reinando, los procesos siguen. Aquí ya David no era un ungido en potencia. Cuando Saúl estaba, él fue ungido en potencia. Ahora era un ungido en manifestación, ya era rey. Y David era un peligro para los filisteos, porque los filisteos no habían podido olvidar que les mató al gigante. David era un peligro para los filisteos. Era un muchacho cuando derrotó al gigante y derrotó a los filisteos. Y David, aquí entonces vemos como ya él ha derrotado a los jebuseos, ya está en el reino. Y aquí lo vemos amenazado por multitudes de filisteos. ¿Qué hace David? Esto es lo que me gusta. ¿Qué hace David cuando sabe que los filisteos vienen en contra de él? Ese es el segundo punto. David va a la fortaleza en busca de Dios. ¡Wow! Él era un guerrero. Él era un valiente. Él era un hombre que se le medía a lo que fuera. Pero lo que me encanta es que no importaba cuánta experiencia en la guerra tenía, no importaba cómo podía manejar sus hombres, cómo podía manejar las armas, las estrategias que él podía haber hecho. Dice que cuando él supo, él no dijo, ármense y organícense en fila y nos vamos contra los enemigos. No, él se fue a su fortaleza. Allí fue a la fortaleza y fue en busca de Dios. Esto es lo más hermoso. Y dice el versículo 17 en su última parte, cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y entonces vinieron los filisteos, se extendieron. Verso 19, y allí en la fortaleza consultó David a Jehová. David consulta a Dios y le hace dos preguntas. ¿Iré a pelear contra los filisteos? Si Dios le dijera no, David no se había movido. ¿Los entregarás en mi mano? Y Dios responde a David, le dice, sube
sube y pelea, porque yo ciertamente, le dice, ciertamente los entregaré en tu mano. Él ya tenía la seguridad de que Dios le estaba dando el aval, de que le dijo, sube. Él estaba allí en la fortaleza y luego dice, sube y pelea con ellos porque yo te los entregaré en tu mano. Así es que David organiza su ejército y David sube para pelear contra los filisteos en Baal Perasim. Y allí dice que los venció y quebrantó. Lo que me gusta de este versículo, no dice que David los quebrantó, dice quebrantó Jehová a mis enemigos. David no dice, y yo llegué con mi ejército y yo los quebranté a toditos, porque tantas veces nos robamos la gloria de Dios. Todo decimos, yo lo hice, yo no, es Dios. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada si Dios no está con nosotros. Y Dios no va a estar con nosotros si no le invitamos a estar, si no le ponemos a Él como el centro, si no le pedimos que Él sea quien decida, quien dirija. Y aquí me encanta porque dice que Dios quebrantó a sus enemigos, dice, delante de mí como corriente impetuosa. Y es por eso que Él llamó a aquel lugar Baal Perasim, que significa el Señor Dios es el que quebranta. Qué lindo, ¿cierto? No importa cuántos enemigos tengamos, no importa cuántos vengan contra nosotros, consúltale a Dios, espera en Dios, no te muevas en tu carne, no tomes decisiones precipitadas, no te desesperes, espera, no te desesperes. David dijo en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, no una oración, clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos, puso en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Y aquí en Baal Perasim, David vio la victoria de Dios, vio la grandeza de Dios. Dios le respondió. ¿Y qué hizo David? Esto es muy importante. Versículo 20 dice que él llamó ese lugar Baal Perasim, el Señor quebranta. Aquí quebrantó mis enemigos. ¿Qué fue lo que hizo? Proclamó la gloria de Dios. Y esa es otra característica de David. Consultaba, le seguía, pero proclamaba la gloria de Dios. No fui yo, fue Él. Él quebrantó delante mío. Yo vi, Él los quebrantó. No fueron mis soldados, no, fue Dios. Tantas veces necesitamos decir fue Dios, y nadie más sino Dios, el que nos libró de todas las batallas. Él exaltó a Dios. Nunca olvide de exaltar a Dios. Cuando Dios le haya guiado en la decisión perfecta, no olvide de darle gloria a Dios. Hace 44 años vivimos en esta ciudad de Bogotá. Antes vivíamos en nuestra ciudad, en mi ciudad, Tumaco, en la costa pacífica. Mi esposo fue a trabajar allá como ingeniero forestal, nos conocimos, nos amamos y nos casamos. Tuvimos 3 hijos, 9 años de casados. Es cuando yo conozco al Señor, de manera muy sencilla, conozco a mi Señor. Y entonces, a la ciudad que menos yo quería vivir, al lugar donde jamás quería vivir, y donde mi esposo jamás quería vivir, entonces Dios nos trajo a vivir a la ciudad de Bogotá. La última ciudad del mundo donde yo hubiera querido vivir era Bogotá. Y resultó que Dios hace las cosas a su manera. Por eso dice precisamente Jeremías, los pensamientos de Dios no son mis pensamientos ni los tuyos, ni los míos son los de Dios. Como son más altos los cielos que la tierra, así son los pensamientos de Dios, más altos que los míos. Lo que yo digo no, Dios dice sí. Y aquí nos trajo
hace 44 años, pero ¿sabe qué? Nos trajo en su perfecta voluntad. Imposible que a los 3 meses de convertida, y mi esposo todavía no había recibido a Cristo, Dios nos habló por su palabra. Y Dios le habló a mi esposo. Y Dios le dijo, porque aquí nos salió el trabajo y no nos queríamos mover hasta no saber si era Dios. Y ya Dios me había hablado a través de su palabra, y para mi esposo eso había sido algo grandioso cuando le mostré un versículo donde él me había hablado. Qué bueno es tener buenos mentores y que le guíen a uno en los comienzos de su vida cristiana. Y el pastor Carlos Metaute fue quien afirmó mi fe y mi confianza en Dios. Y él dijo en su manera sencilla: desde ahora usted nunca va a hacer su voluntad sino la de Dios. ¿Y cómo sé la voluntad de Dios? Esta palabra le mostrará la voluntad de Dios. ¿Y cómo Dios me va a hablar? En mi mentalidad religiosa no cabía. Y así fue, Dios me habló. Y Dios me dio un texto bíblico que fue un rema de Dios. Lo compartí cuando vimos la espada de la palabra de Dios, la espada del Espíritu en la armadura. Y así fue como mi esposo vio eso tan claro, que él, aún siendo inconverso, cogió la Biblia, le oró a Dios. Él dijo, le recé a Dios y se vale. Y Dios le habló de venir a esta ciudad. El título del mensaje, el viaje. El libro donde le habló en su Biblia católica, Tobías. Dios mío, yo para esos 3 meses ya había adelantado mucho en Biblia, ya sabía que eran apócrifos. Pero Dios nos dijo, el viaje. Vayan a la ciudad donde yo les digo. Ese viaje traerá como consecuencias su trabajo, el pago de muchas deudas. No se preocupen por la pobreza. Si tienen a Dios en su corazón, siempre tendrán toda la riqueza del mundo. Y la mayor riqueza que podemos tener no es oro, no es plata, no es nada, es Dios mismo en nosotros. Por 44 años Dios ha sido el centro de nuestra vida y aprendimos a consultar a Dios. Le consultamos hasta las cosas más pequeñas. Señor, tú eres el todo para nosotros. ¿A quién iremos? ¿A gente? Sí podemos ir. ¿Gente sabia? Sí podemos ir. Pero ¿por qué no ir a Dios? Si Dios te ha dicho, clama a mí, que yo te voy a responder. Entonces, aquí nosotros realmente tenemos a un David que exalta, pero hizo algo más. Aquí vemos en el versículo 21 que los filisteos dejaron allí sus ídolos y David y sus hombres los quemaron todos. Esto no era una guerra convencional, esto no era una guerra solamente de filisteos contra David. Esto era una guerra espiritual. Traían su brujería, traían su hechicería, y el Señor es tan grande que por encima de sus demonios, por encima de su brujería, el Dios que tenemos es mucho más grande. Cuando las cosas se tornen oscuras, cuando la presión sea tan grande, cuando las fuerzas de las tinieblas vengan contra ti, solo recuerda que mayor es el que está en ti que el que está en contra de ti. Allí quedaron sus ídolos, y lo que hizo David y sus hombres, los quemaron todos, absolutamente todos. Quedaron cenizas. Eso fue algo bueno, como símbolo de una derrota. Así es que en ese segundo punto vemos cómo David va a la fortaleza, busca a Dios, recibe la dirección de Dios, hace como Dios le dice, tiene la victoria, y luego terminan quemando los ídolos y la brujería de los filisteos. Punto número 3, el contraataque. Los venció, los derrotó, pero el enemigo no se queda tranquilo. Hubo un contraataque. Estaban clamando a Dios, exaltando a Dios, declarando la victoria porque hay que declararla, pero el verso 22 dice, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron otra vez en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas. Ahora, ¿qué le dijo primero? Sube. Y ahora, ¿qué le dice? No subas. ¿Sabe?
Me encanta porque las estrategias de Dios nunca son iguales. Las estrategias de Dios son diferentes, pero totalmente diferentes. Mire, ocurren cosas muy sencillas como los mensajes que predicamos. Hay momentos donde mensajes traen una unción, traen un poder. Es algo como que si tú no los estuvieras predicando, es Dios quien los está predicando. Y cuando tienes otro próximo compromiso, ha sido tan de saborear ese mensaje, tan de disfrutarlo, que tú dices, oh, esta palabra va a ser para esta iglesia también. Y no, te olvidas de consultarle a Dios, te olvidas de decir, ¿es el mismo? Oh, Señor, ¿quieres tú que predique ese mensaje? ¿O tienes otro para darme? ¿O cuál quieres tú que predique? Y resultó que sí fue bueno, pero no lleva lo mismo. Las estrategias de Dios son diferentes. En la primera ocasión le dijo, sube. Y en esta ocasión es diferente. Es diferente. Le dice, no subas. Rodéalo simplemente y espera el sonido, el ruido sobre las copas de las balsameras. Cuando lo escuches, dice, entonces es porque yo saldré. ¡Wow! ¡Qué lindo! Yo saldré delante de ti, David, y heriré al campamento de los filisteos. Y allí viene en el versículo 25 una segunda victoria. Cuando vino el contraataque, vino una segunda victoria, un éxito total. Como pasó en Siclag, cuando llegaron y tuvieron que ir y perseguir a los de Amalek, y hubo una victoria total. Y Dios los enriqueció más, porque David consultó a Jehová. Y aquí vemos que 2 veces consulta. Una, iré, me los entregarás. Sí, sube y hazlo. Y en la segunda vez, no subas, rodéalos. Estrategias diferentes. Una segunda victoria, un éxito total. Ese mismo pasaje lo describe 1 Corintios capítulo 14, versículo 17. Narra lo mismo, las 2 ocasiones, los 2 ataques, las 2 consultas, pero me encanta cómo termina en 1 Crónicas capítulo 14. Aquí se cierra diciendo, David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Queba hasta Geser. Y en 1 Crónicas 14, 17, mire lo que dice, que le dio la victoria, y agrega, y la fama de David se divulgaba por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. El nombre de David se dio a conocer. El poderío que había en el ejército de David se dio a conocer. No hubo un rey más grande que este rey. ¿Cuál fue el secreto de David? ¿Cuál fue realmente su secreto? ¿Por qué tuvo éxito? ¿Por qué su nombre se extendió y su reinado tuvo realmente tanta gloria en esa asignación que Dios le había entregado? Porque David aprendió lo que nosotros necesitamos aprender. Una dependencia de Dios. David consultó a pesar de ser un guerrero, a pesar de tener todas las armas, a pesar de tener todo el material y los hombres en su ejército que cada vez se fortalecían más. Para David eso no era lo importante, era que Dios estuviera en la batalla y que Dios guiara la batalla. Consultó a Dios. ¿Sabe? La única vez que David no consultó a Dios fue terrible. Y fue precisamente
cuando él determinó hacer el censo de los hombres de guerra. ¿Qué le dio a David por hacer el censo? No consultó a Dios. Es más, Joab, su general, que era un carnal, le dice: oh rey, esto no es lo que Dios quiere, porque dice que Satanás ya se había metido. Pero David en ese momento se olvidó de quién era su fuerza, de quién lo había llevado hasta donde él estaba, de quién peleó cuando él era un muchacho de 11 años, 12 años cuidando las ovejas, quién peleó con los osos, con los leones. Era Dios dándole la fuerza. ¿Quién lo llevó a pelear contra el gigante? Esas palabras que él le dijo al gigante: tú vienes a mí con espada, con lanza, jabalina. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Un muchacho de 14 años, 15 años, un pueblo temblando de pánico, un rey temblando de pánico, un ejército asustado y un muchacho que había aprendido a depender de Dios, a ver a Dios, a ver la gloria de Dios. No veía el gigante, él veía a su Dios. ¿Qué le pasó a David? ¿Por qué censó a los hombres de guerra? No necesitaba hacerlo, porque Dios no salva con ejército, ni con espada. Él es el guerrero, y eso lo sabía David de memoria. Pero se le fueron las luces en ese tiempo, y fue la única vez que David no consultó a Dios. Y ese censo trajo un juicio, donde murieron miles, y donde él tuvo que comprar una tierra en la era de Arauna Jebuseo para poder levantar un holocausto y detener la mortandad. Fue la única vez donde no pidió a Dios que lo guiara. ¿Qué hace usted en medio de los ataques? ¿Qué hace usted en medio de las situaciones difíciles? ¿Qué hace usted en medio de todas las luchas que a diario tenemos que enfrentar? Nos espera un año 2021. Si hasta ahora usted no ha caminado en esto, va a tener que aprender a caminar, consultarle a Dios, depender de Dios. No cometeremos errores si nos dejamos guiar por el Señor. Puede que cuando Dios nos envíe, las cosas naturalmente no parezcan, pero Él es Dios y Él sabe lo que tiene que hacer. ¿A quién iremos? ¿A quién consultaremos? Deje de consultar a tanta gente. Busque a Dios y Dios se dejará encontrar por usted. Que el Señor nos ayude a esto. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias, Señor, porque en medio de todas las luchas, las dificultades, como hijos tuyos, tú esperas que vamos a nuestro Padre. Pedro dijo: ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¡Wow, Señor! Y hoy nosotros queremos decir: ¿a quién iremos? Para encomendar este año que viene. ¿A quién iremos en medio de cada decisión que tengamos que tomar, Señor? Queremos ir a ti y esperar en ti y no tomar ninguna decisión, y no nos moveremos hasta que tú no nos respondas. Y Señor, esperamos caminar en el 2021 bajo tu protección, bajo tu cuidado, peleando las batallas que tengamos que pelear, pero consultándote a ti, poniéndote a ti como el general de los generales del ejército de Dios. Así como peleaste por David como corriente impetuosa, tú estás dispuesto a pelear por cada vida que hoy está escuchando esta palabra, por cada familia, para saber lo que
lo que vas a decidir tú, Señor, respecto al negocio, respecto al trabajo, respecto a los hijos, respecto al matrimonio, respecto al ministerio. Como iglesia de Jesucristo, necesitamos entender esto. Y como iglesia de Jesucristo, no solo en Colombia, sino en el mundo entero, sabiendo que los días que estamos viviendo no son buenos, no son fáciles, como iglesia también necesitamos venir a ti y preguntarte y escuchar tu voz. Gracias te damos, Señor, y Señor, que esta palabra quede grabada en el corazón de cada hombre y de cada mujer. Dios bendiga tu vida, Dios te dé una Navidad maravillosa, que la presencia de Dios esté con ustedes. Les amo profundamente. Qué bendición ha sido poder estar unidos en esta transmisión, en este día, y que la palabra haya sido eficaz en tu vida, que haya llegado a buena tierra, que es tu corazón, y que en estos días puedes estarla meditando para que haga su obra, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Estaremos aquí esperándoles el otro miércoles. Que el Señor les bendiga y les guarde esta semana, y les amamos.